Buenos días, hermanos. Para mí es un súper privilegio estar aquí y predicar. Esta es mi iglesia. Aquí es donde el Señor me llamó. Bueno, no en este edificio, es cuando me llamó cuando estábamos en la calle Valletes. Yo creo que algunos de vosotros os acordaréis de esa iglesia. José dice sí. Sí, allí un día el Señor me llamó y ahora os voy a contar cómo, pero primero que todo decir que es un privilegio. Muchas gracias por invitarme a mí a predicar. Hace años que no compartía en la iglesia porque tenemos, el privilegio de tener a Charles, que él comparte la palabra muy bien y me hace mucha ilusión. Y quiero contaros un poquito cómo empezó este viaje. Mira, aquí tengo la Biblia de mi hija, una Biblia de color rosa, y se llama Mi Gran Viaje. Y yo pensaba, pues sí que ha sido un viaje hasta ahora. Y una vez en nuestra iglesia, en la calle Valletes, estaba predicando mi tío Nordín. Muchos de vosotros le conocéis. Si le habéis visto, seguro que os acordáis de él. Y estaba predicando ese día sobre el primer amor. Y eso fue para mí como una espada que se clavó en mi corazón cuando dijo, el Señor quiere que volvamos al primer amor. El Espíritu Santo hizo así como y se me clavó. Y entonces empecé a llorar, me puse de rodillas, ni siquiera hizo un llamado. Y me acuerdo que estaba en mi iglesia y estaba llorando porque tuve una convicción tan fuerte que no amaba al Señor como le amaba al principio. ¿Os ha pasado? Gracias. ¿Os ha pasado alguna vez que tenéis tiempos en vuestra vida que sentís que vuestro amor hacia el Señor no es el mismo? Que hay momentos en que no es como antes, no hay esa pasión. Pues yo estaba en uno de esos tiempos, estaba en la universidad y los jóvenes de la iglesia estábamos bien, pero estábamos así, pasando una temporada extraña. Y lloraba y le decía, Señor, perdóname, yo quiero volver a ese momento en el que para mí no importaba nada más que tú. Y en ese momento, estando de rodillas, ¡boom!, tuve una visión. No sé si todos sabéis lo que es una visión. Una visión es como una imagen que viene a tu cabeza. Y en esa visión vi un grupo de niñas y mujeres. Y había niñas pequeñitas, adolescentes, niñas mayores. Y tenían vestidos de colores y tenían piel más oscura que la mía. Y me quedé en shock. Estaba viendo eso en mi mente. Y le pregunté desde dentro, Señor, ¿quiénes son? Y me dijo, son mis hijas de India. Para mí fue como se me congeló la sangre, digo, ¿de India? Y me dice, y yo soy su padre, y ellas me necesitan como padre, y te envío para que vayas. Y para mí el puzzle de mi vida en ese momento empezó a encajar, porque yo siempre supe que el Señor me había llamado fuera de España. Es algo con lo que nací, es un propósito del Señor hacia mi vida que ya desde antes de la fundación del mundo ya había sido escogida para eso. Y cuando por fin el puzzle de mi vida tomó forma y ya sabía, porque siempre había sentido que iba a dejar mi nación, mi familia, mi tierra, mis costumbres, e ir a otro lugar, por fin sabía dónde, y era la India. En los siguientes meses el Señor me despertaba por la noche con imágenes de mujeres, venían caras de mujeres indias y empecé a interceder por ellas por la noche, y el Señor empezó a crecer en mí un amor por ellas, por la gente de India en general, y así es como el Señor me llamó. Después me guió a Juventud con una misión, hice un tiempo de discipulado con ellos y fui por primera vez a la India. Y cuando puse mis pies en Bombay, dije, ay, te has equivocado, Señor. ¿Qué es esto? Había gente, eran las 3 de la mañana, creo que mi equipo y yo llegamos allí, un grupo de gente jovencita. Llegamos allí, había gente por toda parte. Aparte que perdimos nuestro vuelo de conexión, que íbamos al sur y estábamos atrapados en Bombay, había gente durmiendo por el suelo. Yo pensaba, ¿qué es esto, Señor? Yo aquí no voy a sobrevivir. Y me venían, ¿no?, las aromas, y todos aquellos que habéis venido a India sabréis de lo que estoy hablando. Las aromas y como el
el choque de los colores, y eran las 3 de la mañana y las calles estaban llenas de gente. Y íbamos arriba, abajo, en la primera planta del aeropuerto, abajo otra vez, nos enviaban de un lugar a otro. En aquel momento yo no entendía la India, ahora ya sí, si eso pasa, pues me parecerá normal ahora mismo, pero en ese momento yo pensaba, y me faltaba el aire. Y estuve 2 semanas luchando. Por fin fuimos al sur y cada vez que íbamos a un slum, a un barrio de estos que, bueno, que son difíciles, y veíamos algo, yo veía a niños y me paralizaba porque estaba constantemente pensando, Señor, ¿qué quieres que haga en esta nación? Me parecía todo tan grande y todo tan necesitado. Y pensaba, ¿cómo vas a usar mi vida, Señor, en esta nación? Yo no tengo nada que ofrecer aquí. No, Señor, ¿qué has hecho eligiéndome a mí? Y estuve 2 semanas cuestionando al Señor. Y un día me empecé a sentir mal físicamente y mi equipo se fue. Les dije, yo hoy me quedo en casa. Y cuando se fueron, se me fue el malestar. Y yo digo, uy, Señor, ¿eso lo has hecho tú para que esté contigo un rato? Y el Señor volvió a hablar a mi vida y me habló lo mismo. Me habló en Apocalipsis, creo que esto no va. Apocalipsis 2, si tenéis vuestras Biblias. Sí. Apocalipsis 2, del 2 al 4 dice, yo conozco tus obras, estaba en India, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué bien, ¿no?, que el Señor hable así de ti. Pero después dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Es impresionante cómo el Señor ve nuestra vida, Él ve todo lo que hacemos por Él. Quizá tú estás en un momento de tu vida que dices, Señor, pero yo he hecho esto, he tomado esta decisión, he dejado esto, lo otro, pero te sientes seco, sientes que hay algo en tu vida que no está bien. Yo en ese momento estaba en India, había respondido al llamado del Señor, lo había dado todo, mi familia sabía que era un viaje de ida sin regreso. Aunque después seguí volviendo a España y volviendo a India hasta que me casé, seguí viniendo y yendo, ¿no? Pero en ese momento en mi corazón yo sabía que había ido a India para quedarme y que había ido y en mi corazón lo había dado todo. Pero el Señor me estaba hablando otra vez y me dijo en ese momento, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor otra vez. Yo estaba tan preocupada por preguntarle al Señor y cuestionarle al Señor, Señor, ¿cómo es que me has traído aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ministerio voy a tener? ¿Cómo lo voy a hacer? Que me había olvidado aquello por lo que he sido creada. He sido creada para adorar al Señor, para estar cerquita de Él. Entonces el Señor, en el principio de mi viaje como misionera, me dijo, cuidado, Nise, de no dejar tu amor por mí. Me puedes servir, pero no tiene sentido que me sirvas si no lo haces desde esa comunión conmigo, desde ese amor. Entonces me arrepentí y le dije, Señor, perdóname porque me he preocupado tanto por preguntarte, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y qué hago aquí? Cosas que no me pertenecían a mí, que eran del Señor. El lugar donde el Señor nos tendrá, el ministerio que nos dará, las cosas que vamos a hacer, Él ya lo tiene. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide? Que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y yo animo a los que estamos sirviendo al Señor, sea aquí, sea en Siloé, sea donde sea que el Señor está usando tu vida. Lo primero, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente.
Y entonces todo lo que hagas va a fluir de un lugar de amor, de comunión con Él. Y eso fue lo primero que el Señor me dijo en mi primer experiencia con Él. Cuidado, Nice, de no dejar esa comunión conmigo. Todo lo demás va a fluir. Y bien, el Señor me llevaba al libro de Juan, capítulo 15. Y yo creo que sabéis muy bien, ¿no? Conocéis esto de Jesús, la vid verdadera. Vamos a leerlo. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Aquí nos habla el Señor de que separados de Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Por mucho que queramos ser disciplinados y llevar una vida bien y hacer lo otro, si no estamos conectados con Él no vamos a llevar fruto. Y sí que es verdad que como cristianos primero es el ser y después vamos a llevar fruto. Nuestra vida refleja al Señor realmente cuando llevamos fruto, cuando de nosotros se ve algo de Él, ¿verdad? Si nosotros permanecemos en Él, entonces, ¿qué significa para ti permanecer, quedarse con Él? ¿Qué significa? Si tú te paras un momentito y miras tu vida, ¿ves que tu vida estás andando solo y de vez en cuando vas al Señor o tu vida está constantemente conectada con Él? ¿Cómo sientes tu vida? ¿Sientes tu vida como esa vid que se seca o sientes tu vida dando fruto? Aquí también en inglés hay una, me gusta más la traducción que dice, en el capítulo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En inglés habla de pruning. Pruning es podar. Todo aquel que lleva fruto lo podará para que lleve más fruto. También hay estaciones de nuestra vida, momentos de nuestra vida en los que somos podados. ¿Habéis pasado algún momento en la vida en el que sentís que el Señor os ha podado, como ¡au! Ha quitado ciertas cosas de vuestra vida? ¿Os ha hecho que paréis un momento? Eso también es obra del Señor. Esa poda en nuestra vida donde empieza a cortar cositas que no producen, que han producido, pero por ahora no estás en ese tiempo en el que llevas fruto. Eso es parte de lo que el Señor hace también en nosotros, para que en la próxima temporada de nuestra vida volvamos a traer fruto. Pero queridos hermanos, aquí dice de permanecer, de quedarse. Quédate conmigo, dice el Señor, quédate. Alejado de mí no puedes hacer nada. Esto es algo que el Señor, como me ha guiado en todos estos años que llevo en la India. El Señor constantemente me recuerda, Nice, permanece en mí, quédate en mí. Quédate enganchado a mi presencia, si no, no puedes llevar fruto. Por mucho que trabajes y que intentes hacer esto y lo otro, si no estás conectado conmigo, tu vida no va a llevar fruto. Mirad, hace 2 años yo estaba quemadísima, empecé a echar humo, casi literalmente. Estábamos en India y era el primer tiempo de COVID y a nuestro alrededor literalmente se quedaron mucha gente en la calle que necesitaban comida y tuvimos que responder como lo harías tú y como lo haría yo. Si tienes a alguien que está con hambre a tu lado, le vas a hacer todo lo que puedas para alimentarlo, ¿verdad? Pues literalmente nos levantábamos súper pronto por la mañana, nos levantamos a las 5, a las 6 por meses,
Empezábamos a cortar los vegetales, a preparar el arroz. Los chicos del equipo tenían que hacer colas larguísimas porque había falta de todo. Había una vez a la semana donde abrían las tiendas y bueno, era un caos esa ciudad, bueno, creo que en muchas partes del mundo. Y con todas nuestras fuerzas empezamos a ayudar a la gente, cocinar para 100 personas cada día. Cuando acabábamos de cocinar, yo tenía a Isaac y a Asha que les estoy enseñando yo en casa, hacemos homeschool, entonces empezaba mi día de enseñanza con ellos y después por la tarde, por la noche, yo ya no sabía ni cómo me llamaba. Estaba totalmente agotada. Y mis vecinos, si por esas salía a la calle, sufría una persecución extrañísima, porque tal como aquí se miraba mal a los chinos que habían traído el coronavirus, en India se miraba mal a los blancos. Y mis vecinos, no sé por qué, se pensaban que era italiana y en India corría el rumor que el coronavirus había venido por los italianos. Entonces no podía ni asomarme, porque mis vecinos me hacían unos planes, no podía ir con los chicos a repartir la comida, porque me perseguían, pensaban que yo era el coronavirus. Y entonces, en esa temporada de mi vida no estaba conectada con el Señor. Estaba conectada a las circunstancias. No era el pámpano que estaba conectada a la vid al pámpano. Mi vida estaba llevando fruto, pero un fruto personal. No era un fruto que venía de parte del Señor. Gasté todas mis fuerzas. Buscaba muy poco al Señor en ese momento porque estaba tan cansada que ni siquiera podía orar. Si en ese momento yo hubiera dicho, chicos, vamos a parar, vamos a empezar el día buscando al Señor y buscando qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Y entonces empezar a cocinar, empezar a trabajar. Si en ese momento yo me hubiera quedado conectada a la vid y liderando desde un lugar de conexión con el Señor, yo estoy segura que no me hubiera quemado tanto. Llegó un momento que no me podía ni levantar por la mañana. Mis fuerzas se fueron totalmente. Tan mal estaba que Charles tuvo que llamar a la embajada española y pedir un vuelo de evacuación. Decir, mi esposa no está bien, tenemos que salir del país. Y bueno, la embajada nos ayudó y a la siguiente semana teníamos un vuelo de evacuación y volvimos a España y lo que tenía que ser un descanso de un mes se convirtió en un sabático de 7 meses. El Señor no permitió que volviera a India durante 7 meses. ¿Y sabéis qué hice durante esos 7 meses? Nada, nada. Me levantaba por la mañana y sentía al Espíritu Santo diciéndome, ven y camina conmigo. Salía, el Señor proveyó de una casa durante unos meses muy cerca del mar y me iba a caminar con el Señor y caminaba. Y yo estaba en silencio y sentía la presencia del Señor. Yo le decía, no le decía nada en realidad al Señor. Y sentía su voz que me decía, Nise, te veo, te veo. Y durante meses solo le escuché decirme, te veo. Y su presencia me sanó. Empecé a poder pensar con claridad otra vez. Empecé a poder pensar en India otra vez. Empecé a tener sueños otra vez de lo que el Señor me había llamado a hacer. Empecé a poder ser madre otra vez porque no podía ni cuidar a mis hijos. Charles tenía que ayudarme. Estaba en un estado de cansancio tan intenso que perdí la capacidad de cuidar, perdí la capacidad de servir. Pero lo que me sanó fue ese caminar con el Señor. Me iba por la mañana y le decía, Señor, estoy agotada. No quiero volver a India, no quiero saber nada de misiones, no sé cómo voy a volver a ser una buena madre para mis hijos, no veo el futuro, no veo nada, Señor. Y el Señor simplemente diciéndome, te veo, Nise, te veo. Y su presencia durante meses restauró mi corazón. ¿Y sabéis qué pasó durante estos meses? Algo que ha sido siempre mi sueño, que es rescatar a niñas y que puedan llegar a la universidad. Y he luchado con uñas y dientes en India, con las madres, con profesores, con mis fuerzas, con las fuerzas de quien sea, y no lo había conseguido. En esos 7 meses, 2 de nuestras niñas entraron en la universidad. Para mí eso fue como, wow.
Mi vida está llevando fruto solo porque estoy conectada a Él. Dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Como ese pámpano permanece en mí. Yo estaba permaneciendo en el Señor, ni siquiera estaba trabajando en India. Estaba que no me podía mover, simplemente escuchando su voz cada día y intentando estar en su presencia. Y cosas empezaron a pasar. Desde España no podíamos hacer nada. El Espíritu Santo lo hizo. Las 2 primeras en la universidad. Nos habíamos quedado de repente sin casa. Milagrosamente recibimos ayudas que no esperábamos y mientras yo estaba fatal, nuestra casa empezó a construirse. Yo pensaba, Señor, ¿qué es esto? No estoy haciendo nada. Empezaron a venir familias a la iglesia. Nosotros desde aquí y llevamos la iglesia online. Nuevas familias empezaron a venir a la iglesia. El Señor me decía, Nise, no es lo que tú haces por mí, es quien tú eres y que tú estás conectada conmigo por fin, después de años. Por fin te has vuelto a conectar con mi presencia. Entonces ya pude volver a la India otra vez con una visión renovada, con fuerzas renovadas, ya amando otra vez, pero no desde mi amor, desde el amor del Señor. Aquí habla también de amar a nuestros hermanos, ¿no? Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué significa permanecer en el amor del Señor? ¿Cómo voy a amar a otro con mi propio amor? Mi propio amor es limitado, querido hermano, hermana, tu amor es muy limitado, es humano. Vas a poder amar a quien te guste, vas a poder amar a quien te haga cosas buenas, pero cuando permaneces en el amor de Dios, vas a amar a la persona que no te gusta, vas a amar al que te fastidie, vas a amar al que tiene tanta necesidad que no sabe cómo amarte de vuelta, porque estás permaneciendo en el amor del Señor. Querida iglesia, vamos a llevar fruto si permanecemos en Él, si permanecemos en su amor, si estamos tan conectados con Él que lo que pasa alrededor no nos influye, no nos influye. Y de verdad que no hay condenación. Si tú estás en un momento de cansancio extremo como yo estaba, el Señor quiere llevar tu vida a un tiempo de descanso, de renovación. Él nos ama tanto, que le importa tanto nuestra vida, que hará lo que sea para que seamos sanados. Pero lo importante es que en nuestro corazón haya una disposición de decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, quiero realmente ser restaurado, reconozco que me he apartado de ti y te necesito otra vez, Señor. Y tal como dice en Apocalipsis, ¿no? En el versículo 4, Apocalipsis 2:4 dice, 2:5, perdón. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Sabéis que a veces podemos estar tan involucrados en nuestra propia vida, en mi caso, en lo que hacía para el Señor, que ni siquiera me daba cuenta que estaba haciendo algo que al Señor no le gustaba. Me estaba alejando de su presencia, estaba ministrando desde mi propio amor, ministrando y haciendo cosas por los demás con mis propias fuerzas, en lo que yo entendía que es lo que se tenía que hacer. Y el Señor me dijo otra vez, arrepiéntete, haz las primeras obras. Las primeras obras para mí era estar en su presencia y no dar un paso hasta que sentía que el Señor estaba conmigo. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Yo espero que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida. Vamos a leer en Salmos 1. Dice, vamos a leer del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Sabéis que está en el corazón del Señor que nuestra vida sea próspera? Como hemos leído en Juan 15, dice que el Señor quiere que llevemos fruto y que sea un fruto que permanezca. Dice, y todo lo que hace prosperará. Está en su corazón de Padre, que todo lo que hagamos prospere, que nos vaya bien. Pero ¿cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la clave? ¿De qué está hablando aquí el Señor? De ese árbol que está plantado al lado del río de Dios. No está plantado solito, haciendo lo que a él le da la gana, pensando que lo que piensa es lo correcto. Y dice, no, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Lo que el Señor nos dice, su palabra, Él mismo, su presencia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. El Señor nos ha llamado, a mí me llamó por nombre y a ti te ha llamado por nombre. Que respondas o no ya es entre tú y el Señor, pero si respondes a su llamado, si le dices, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser esa persona que lleva fruto. Quiero que mi vida prospere y quiero que el fruto que mi vida lleve sea permanente. Sea permanente. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la clave? Permanecer en el Señor, quedándonos conectados con su presencia. Ser como ese árbol que está plantado junto al río del Señor. Y como nos dice su palabra, hay tiempos de poda, hay tiempos que Él corta ciertas cosas de nuestra vida para que den más fruto. Y a veces hay tiempos dolorosos, tiempos en los que tenemos que parar y descansar porque nuestra vida se ha secado y tenemos que volver a la fuente y volver a estar al lado del río del Señor para que nuestra hoja no caiga, para que todo lo que hagamos prospere. Queridos hermanos, está en su palabra. Está en su palabra y es algo que Él nos dice, que Él quiere que llevemos fruto, que Él quiere que nuestra hoja no caiga, que todo lo que hagamos prospere y la clave es permanecer en Él. Es no olvidar el primer amor. Mirar, yo aprendí tanto hace 2 años cuando no podía hacer absolutamente nada con mis fuerzas y dos de mis sueños empezaron a cumplir cuando yo simplemente estaba conectada con el Señor y cada día me encontraba en su presencia y a miles de kilómetros como consecuencia de que Él por fin podía estar conectado conmigo, yo con Él, como consecuencia nuestra vida daba fruto. Para mí eso fue una lección que no olvidaré. Decir, Señor, yo quiero vivir de una manera que todo lo que haga prospere, que cuando tú me quieras podar lo acepte, porque quiero que mi vida dé fruto y que sea un fruto permanente. Amén. Amén, queridos hermanos. Pues bueno, yo siempre tengo mensajes muy cortitos, lo cual no le molesta a nadie, ¿verdad? Tener una predicación cortita. Pero queridos, quiero animaros en esta mañana, quedémonos conectados con el Señor. No le sirvamos desde nuestras fuerzas. Está bien, ¿no? Como dice en Apocalipsis, dice que veo que no te gustan los malos, que veo que has trabajado. El Señor ve nuestro trabajo y nuestra vida, si vives en integridad, Él te ve. Pero lo más importante para Él, el Señor es súper relacional, es que no olvides tu primer amor, que le ames como al principio, que tu vida esté llena de pasión y de amor por Él, que estés conectado, que tu vida esté tan conectada con Él, que no te importe si Él te tenga que podar. Si hay momentos en tu vida que hay dolor, da igual, tú sabes que estás con el Señor y que tu vida va a llevar fruto y tu vida va a llevar un fruto que permanece y que todo lo que hagas prosperará. Amén, porque así lo dice su palabra. Amén. Bueno, que el Señor os bendiga.